Hola a todos, soy Sam. Hoy hablaremos sobre Big Data. Para entender realmente qué es Big Data, vale la pena considerar qué existía antes. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la cantidad de información a la que podíamos acceder era bastante limitada. Si querías saber algo, dependías de la memoria, el boca a boca, los libros o tal vez cartas y diarios. El ritmo de recolección y difusión de la información era lento. Incluso cuando comenzamos a usar dispositivos como telégrafos, teléfonos y, con el tiempo, computadoras, la cantidad de datos que se generaba seguía siendo relativamente pequeña. No fue sino hasta finales del siglo XX que las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Las computadoras se volvieron más potentes, el almacenamiento de datos se abarató y el Internet empezó a conectar el mundo como nunca antes. A principios de los 2000, habíamos llegado a un punto en que se generaba a diario un volumen inimaginable de datos. De repente, no solo los gobiernos u organizaciones grandes tenían que lidiar con grandes conjuntos de información. Cualquier persona promedio con un teléfono inteligente se volvió parte de esta enorme máquina productora de datos. Pero no era solo el volumen lo que definía a Big Data. Es útil pensar en Big Data en términos de las 3 B: volumen, variedad y velocidad. Volumen se refiere a la cantidad masiva de información que se genera. Millones de tweets, miles de millones de publicaciones en Facebook, trillones de lecturas de sensores de máquinas, dispositivos y vehículos. Variedad alude a las muchas formas que puede tomar esta información: texto, imágenes, audio, video, interacciones en redes sociales, puntos de geolocalización y más. Velocidad hace referencia a la rapidez con que se crea y procesa la información. Flujos de datos en tiempo real, procedentes de redes alrededor del mundo. Con el tiempo, la gente también comenzó a considerar otros aspectos, como la veracidad, calidad y exactitud de los datos, y el valor, el provecho potencial que se puede extraer de este cúmulo de información. Pero por ahora basta con saber que es mucha, rápida y de todo tipo, lo cual nos da un buen punto de partida. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Viajemos en el tiempo a cuando los datos vivían principalmente en filas y columnas bien organizadas. Durante décadas, las empresas y organizaciones guardaban su información en bases de datos estructuradas que parecían enormes hojas de cálculo. Esto funcionaba bien para manejar, por ejemplo, registros bancarios, listas de inventario o transacciones de ventas. Pero en cuanto se intentaba incorporar nuevos tipos de información, por ejemplo, imágenes de cámaras de seguridad o grabaciones de audio de llamadas de atención al cliente, estas bases de datos estructuradas tradicionales no daban la talla. El primer gran reto fue cómo almacenar y procesar datos que no tuvieran un formato uniforme. Los primeros intentos dieron lugar a complejos y costosos almacenes de datos, data warehouse, que intentaban forzar toda la información a un formato rígido. Pero imponer estructuras tan definidas solía perder mucha de la riqueza y matices presentes en el contenido original. A principios de los 2000 ya generábamos un montón de datos no estructurados, especialmente por el auge de Internet, las redes sociales y los smartphones. Plataformas como Google, Amazon y Facebook necesitaban manejar cantidades ingentes de contenido generado por usuarios e interacciones de uso. Sus sistemas tenían que ser rápidos, fiables y escalables. Google, por ejemplo, debía indexar toda la World Wide Web, un depósito de información enorme y en crecimiento constante. Amazon necesitaba personalizar las recomendaciones de productos para millones de clientes que navegaban entre millones de artículos. Facebook tenía que almacenar y recuperar miles de millones de publicaciones, fotos y comentarios de usuarios. Los sistemas de base de datos tradicionales no estaban diseñados para enfrentar este nivel de escala y diversidad, y quedó claro que se necesitaban nuevas tecnologías y enfoques. Fue entonces cuando surgieron marcos innovadores como Hadoop. Basado en conceptos desarrollados en Google, Hadoop ofrecía una forma de almacenar cantidades enormes de datos en múltiples máquinas y usaba una técnica de procesamiento llamada MapReduce para manejar las tareas de manera eficiente. Imagina que necesitas analizar una enorme montaña de datos. Una forma es acopiar todo en una sola máquina superpotente y cruzar los dedos para que lo pueda procesar. Podría funcionar durante un tiempo, pero es costoso y complicado. La otra opción, que se popularizó con Hadoop, es dividir esa gran tarea en muchas tareas pequeñas, cada una a cargo de una computadora común y corriente. Es como repartir el trabajo entre muchas personas,
de modo que el análisis se realice más rápido y no dependa de una sola supercomputadora. Este concepto, distribuir los datos y el procesamiento entre numerosas máquinas, estableció las bases de gran parte de lo que hoy hacemos con Big Data. Gracias a la tecnología que permitió manejar enormes cantidades de datos no estructurados, se abrió todo un mundo de posibilidades. En vez de limitarnos a leer registros estructurados, ahora analistas y científicos de datos podían explorar documentos de texto, sitios web, redes sociales, fotografías, videos, registros de sensores de máquinas y vehículos, datos de GPS de smartphones y mucho más. Las empresas empezaron a ver patrones e ideas que antes permanecían invisibles. Por ejemplo, examinando millones de clics de usuarios, podían deducir qué tipo de contenido les gustaba, qué productos era probable que compraran después o incluso a qué hora del día estaban más activos. Gobiernos e instituciones de investigación descubrieron que podían rastrear la propagación de enfermedades, trazar zonas de desastre o vigilar cambios ambientales con un nivel de detalle sin precedentes. Los científicos podían procesar enormes conjuntos de datos procedentes de aceleradores de partículas o telescopios, buscando patrones en la radiación cósmica o en el comportamiento de partículas subatómicas. Pero Big Data no se trata solo de la tecnología que lo hace posible. También implica la teoría y las ideas que guían cómo interpretamos todos estos números y señales. Un concepto básico es que cuando tienes suficientes datos, no siempre necesitas un modelo cuidadosamente elaborado de cómo funciona el mundo. Tradicionalmente, si eras un investigador, podías plantear una hipótesis. Por ejemplo, cómo la temperatura afecta el rendimiento de los cultivos, y luego recopilar datos para verificarla. Con Big Data puedes comenzar directamente con los datos, miles de millones de observaciones sobre cultivos y patrones climáticos, y dejar que los algoritmos avanzados detecten relaciones y patrones sin partir de una idea preconcebida. Este enfoque ha llevado a resultados fascinantes, ya que a veces los modelos de Machine Learning y los sistemas de inteligencia artificial revelan conexiones que los investigadores humanos nunca habrían sospechado. Sin embargo, este cambio también trae consigo muchos desafíos y nuevas responsabilidades. Es fácil pensar que más datos equivalen a mejores conclusiones, pero si los datos están desordenados, incompletos, sesgados o simplemente son inexactos, los hallazgos que se obtengan podrían ser erróneos. Ten en cuenta que gran parte de los datos que generamos provienen del comportamiento humano, lo cual significa que puede reflejar sesgos humanos, desigualdades sociales y prejuicios históricos. Si no actuamos con cuidado, los algoritmos entrenados con estos datos podrían perpetuar dichos sesgos. Por eso es tan importante entender la calidad y el origen de la información. Los científicos de datos deben lidiar con cuestiones éticas, de privacidad y de restricciones legales. El hecho de que podamos recopilar estos datos no significa que siempre debamos hacerlo, y el hecho de que podamos analizarlos no garantiza que lo hagamos de manera responsable. Big Data tiene un enorme potencial para el bien, pero también conlleva el riesgo de un uso indebido. Otro concepto clave de Big Data es la diferencia entre correlación y causalidad. En estadística y ciencia es sencillo encontrar dos variables que estén correlacionadas, por ejemplo, las ventas de helados y los incidentes de ahogamiento, que pueden aumentar durante los meses calurosos, pero eso no significa que una cause la otra. Con Big Data es posible hallar miles o millones de correlaciones. El reto está en interpretarlas adecuadamente. Podemos dejar que los algoritmos encuentren conexiones, pero sigue siendo labor de los humanos aplicar el pensamiento crítico, el contexto y el conocimiento del dominio para distinguir cuáles importan y cuáles son meras coincidencias. A medida que el campo evolucionaba, surgieron nuevas herramientas y marcos de trabajo. Por ejemplo, las bases de datos NoSQL se diseñaron para almacenar datos sin forzarlos a estructuras rígidas y predefinidas. En su lugar, permiten manejar formatos flexibles, lo que facilita trabajar con toda esa variedad. Luego aparecieron las plataformas de streaming, capaces de procesar datos en tiempo real mientras llegan. Imaginemos supervisar los tweets sobre una noticia de última hora, a medida que se publican, o analizar datos de sensores de una turbina eólica para anticipar posibles fallas antes de que ocurran. Por supuesto, la adopción de la computación en la nube también simplificó y abarató almacenar y analizar enormes conjuntos de datos. En vez de comprar y mantener tus propios racks de servidores,
Puedes alquilar espacio y potencia de cálculo de un proveedor de la nube, ampliando o reduciendo según sea necesario. Mientras aumentaba nuestra capacidad para manejar Big Data, también crecían nuestras ambiciones. Tanto las startups como las grandes corporaciones se apresuraron a desarrollar sistemas más inteligentes, desde motores de recomendación que nos sugieren películas o música que nos podrían gustar, hasta sistemas de detección de fraude que revisan miles de millones de transacciones financieras en busca de actividades sospechosas, o algoritmos de mantenimiento predictivo que indican cuándo se debe dar servicio a una máquina antes de que se averíe. La idea central es que, con suficientes datos, podemos crear modelos que detecten patrones sutiles, hagan predicciones y hasta aprendan de la experiencia. Aquí es donde Big Data se superpone con la inteligencia artificial y el Machine Learning. Estas áreas se alimentan de grandes volúmenes de datos. Cuantos más datos de calidad tengamos, más inteligentes y precisos pueden volverse nuestros modelos. Lo que hace que Big Data sea tan transformador no es solo que tengamos mucha información, sino que hemos descubierto cómo aprender de ella de formas que antes no eran posibles. Pensemos en el ámbito de la medicina. Los doctores, hospitales e instituciones de investigación pueden combinar historiales médicos de pacientes, datos genéticos, lecturas de dispositivos wearables e información sobre hábitos de vida para obtener nuevas perspectivas sobre enfermedades, tratamientos y prevención. Analizando estos datos, pueden descubrir, por ejemplo, que cierta combinación de factores de riesgo conduce a una detección más temprana de una enfermedad, o que un tratamiento específico funciona mejor en pacientes con un perfil genético concreto. En agricultura, los agricultores pueden utilizar sensores y datos históricos de clima y suelo para optimizar los momentos de siembra, riego y cosecha. En transporte, analizar grandes volúmenes de datos procedentes de sensores de tráfico y aplicaciones de navegación permite gestionar la congestión en tiempo real. Todas estas mejoras, grandes y pequeñas, se suman para moldear un mundo en el que las decisiones basadas en datos son la norma. Vale la pena señalar que Big Data aún está en evolución. Al principio, disponer de los datos y de las herramientas para procesarlos era una gran ventaja. Ahora, conforme el campo madura, lo que realmente importa es la eficacia con que convertimos esos datos en conocimientos prácticos y útiles. Aquí es donde entra en juego la ciencia de datos, que surge como disciplina en la intersección de la estadística, la computación y la experiencia en distintas áreas. Un buen científico de datos no es solo alguien que ejecuta algoritmos, sino alguien que también comprende el problema, plantea las preguntas adecuadas, limpia y prepara los datos de manera apropiada, y comunica los hallazgos a personas que quizás no hablen el lenguaje del código o de las matemáticas. Este paso final, la comunicación, es fundamental. De nada sirve tener hallazgos brillantes si se quedan ocultos en un informe técnico que nadie lee. Así como hacemos ahora, el arte de explicar Big Data en términos claros y comprensibles es una habilidad esencial, pues garantiza que el conocimiento obtenido guíe mejores decisiones. También debemos considerar el ritmo vertiginoso de estos cambios. Hace apenas 20 años, habría sido difícil imaginar que llegaríamos a manejar múltiples exabytes de datos a diario. Un exabyte, 1.000 millones de gigabytes, es una cantidad de información asombrosa. Sin embargo, nos hemos acostumbrado tanto a hablar de estas cifras colosales que apenas nos sorprenden, y siguen surgiendo nuevas fuentes de datos. El llamado Internet de las Cosas, IoT, añade miles de millones de dispositivos conectados al ecosistema de datos, desde termostatos inteligentes en los hogares hasta sensores en líneas de fabricación. Los coches autónomos generan y procesan enormes cantidades de datos cada segundo, interpretando el entorno y tomando decisiones en fracciones de segundo. Drones, satélites, implantes médicos, monitores ambientales, todos generan flujos constantes de información que deben recopilarse, almacenarse, procesarse y analizarse. Todo esto pone de relieve la importancia de permanecer flexibles y con la mente abierta. Así como creamos tecnologías como Hadoop y la computación en la nube para gestionar las primeras fases de la explosión de datos, seguimos desarrollando nuevos métodos y herramientas. Actualmente se habla mucho de la computación distribuida, la computación en el borde, edge computing, procesar datos cerca de donde se generan, técnicas avanzadas de aprendizaje automático y frameworks de aprendizaje profundo.
Los problemas y oportunidades del mañana podrían exigir planteamientos todavía más radicales en cuanto a cómo almacenamos y gestionamos la información. Tal vez la computación cuántica vuelva algunos de los retos actuales algo trivial. O quizás nuevos métodos de compresión y cifrado garanticen que las gigantescas redes de datos sean más seguras y eficientes. Al mismo tiempo, no podemos olvidar el factor humano. El crecimiento de Big Data ha avivado debates sobre la vigilancia, la privacidad y la propiedad de la información. ¿Quién debe controlar estos datos? ¿Deben las empresas tener derecho a guardar indefinidamente todo sobre sus clientes? ¿Cómo nos aseguramos de que la información personal no se use mal? Las leyes y regulaciones evolucionan en respuesta a estas preguntas, y algunos países aplican normas estrictas de protección de datos que obligan a las empresas a ser más transparentes y responsables. Comités de ética, legisladores y ciudadanos comunes participan en la discusión, tratando de impedir que Big Data se convierta en un gran hermano. Disponer de toda esta información puede ser una poderosa fuerza para el bien, pronosticar brotes de enfermedades, optimizar redes eléctricas, combatir el cambio climático, pero también puede ser objeto de abusos. Equilibrar los beneficios y los riesgos será un reto permanente. Entonces, cuando alguien pregunta ¿qué es Big Data?, no basta con responder. Es mucha información. Se trata de comprender que vivimos en una era en la que la cantidad de datos generados por nuestros dispositivos, transacciones, interacciones y movimientos puede aprovecharse para aprender cosas nuevas y resolver problemas complejos. Se trata de un cambio de mentalidad, de pasar de muestras pequeñas y modelos cuidadosamente elaborados a fuentes de datos a gran escala, a menudo no estructurados, que las máquinas analizan a gran velocidad. Se trata de las tecnologías que nos permiten almacenar y procesar estos enormes volúmenes y variedades de datos, de las teorías y enfoques que nos guían a la hora de interpretarlos y de los principios éticos que debemos respetar al hacerlo. Sobre todo, Big Data es una historia de la curiosidad e ingenio humanos. Nos vimos rodeados por océanos de información e inventamos barcos, servidores potentes, frameworks de computación distribuida, algoritmos inteligentes para navegar en ellos. A medida que avanzamos por estos mares de datos, descubrimos nuevas tierras llenas de conocimiento y entendimiento. El viaje no ha terminado, de hecho, apenas comienza. El futuro traerá aún más datos, más complejidad y más oportunidades de aprender. Si lo abordamos con responsabilidad, haciéndonos las preguntas adecuadas y aplicando las salvaguardas correctas, Big Data tiene el potencial de hacernos más inteligentes, eficientes, justos y humanos. No necesitas una formación académica para captar la esencia de Big Data. En el fondo, todo se reduce a comprender que nuestro mundo produce información en una escala nunca antes vista y que ahora contamos con las herramientas para interpretarla. Ya sea que se trate de averiguar qué película te gustaría ver después, o de descubrir un patrón que ayude a diagnosticar antes una enfermedad rara, Big Data se encuentra en la intersección entre la tecnología, el conocimiento y la vida cotidiana. Puede que no lo sientas mientras navegas por tu feed en redes sociales, pero eres tanto participante como beneficiario de este gran experimento de datos. Cada clic que haces y cada contenido que consumes añaden una pequeña gota al inmenso océano de datos. Con el tiempo y con el análisis adecuado, esas pequeñas aportaciones pueden ayudar a responder grandes preguntas, resolver problemas urgentes y trazar un camino hacia un futuro mejor para todos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.